Mi
bienvenido a este curso bíblico a nuestro quinto tema, el arrepentimiento. ¿Qué te parece si el día de hoy tú y yo hacemos una oración delante de Dios y le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe para poder entender el arrepentimiento y que sea transformada nuestra vida conforme a su voluntad? Acompáñame. Padre, el día de hoy venimos delante de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya en toda justicia y en toda verdad. Que nos hable, Señor, de tu palabra y que nos convenza de pecado, Señor. El día de hoy queremos llegar al siguiente paso, que es el arrepentimiento, y que nuestra vida sea transformada conforme al propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre, que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, el día de hoy yo quiero comenzar ese tema, y el objetivo de ese tema es conocer y vivir diariamente el arrepentimiento. Es importante, el primer llamado para el pecador es arrepentíos del pecado, porque lo que vamos a estudiar, de acuerdo a la palabra de Dios, es el arrepentimiento. Muchos de nosotros tal vez confundimos el arrepentimiento con el remordimiento, o tenemos cada quien nuestra propia idea, pero vamos a descubrir lo que la palabra de Dios tiene preparado para nosotros. Quiero que pongas, por favor, ahí en tu libreta, espero que estés llevando el seguimiento de este curso bíblico, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, o proviene de la palabra griega que es metanoia. Metanoia, que significa cambio de mente, cambio de corazón y cambio de acción. Después de comprender cuál es nuestra condición delante de Dios, cuando una persona está arrepentida, generalmente cambia su manera de pensar, su manera de actuar, y por lo tanto dará un fruto verdadero de arrepentimiento. Vamos a decir que es totalmente cambiada, renovada, transformada de tal manera que su entorno cambia, porque esta persona está cambiando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dio un giro de 180 grados, y el día de hoy vamos a ver tres cosas muy importantes. Quiero por favor que tú lo pongas ahí. Primero, hablamos de un cambio de mente. Normalmente cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que Cristo tiene que hacer es como resetear esos pensamientos que teníamos y poner pensamientos nuevos. ¿Por qué? Porque dice que Él da pensamientos de bien y no de mal. Y yo quiero que me acompañes, por favor, ponle ahí inciso A, cambio de mente. La persona debe de admitir que estaba equivocada y reconoce su condición ante Dios, dando un giro de 180 grados. ¿Por qué? Para cambiar su mentalidad. Esto es bien importante porque viene en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 2. Quiero que me acompañes, por favor, a la nueva versión internacional, que dice de esta manera: no te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A mí me impacta mucho porque dice, no te amoldes al mundo actual. Nuestra manera de pensar se va moldeando de acuerdo a la gente que nosotros convivimos, nos relacionamos día con día, pero pues dice la palabra que hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y mucha gente el día de hoy tal vez dice, bueno, es que yo no soy tan malo como aquella persona, o yo no vivo como aquel. Claro, lo importante no es medirnos con otra persona, sino conforme a la palabra de Dios, porque dice que debe de cambiar nuestra mente. Quiero leerte la traducción lenguaje actual, el mismo capítulo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando tú entras en la voluntad de Dios, cuando tú conoces a Dios, totalmente tu vida es transformada. ¿Por qué? Porque Dios le va dando sentido. Aún todas las cosas malas que pudiste haber vivido de alguna manera, dice la palabra en Romanos, todas las cosas ayudan a bien de aquellos que amamos a Dios. Pero cuando de repente no tenemos esos pensamientos de Dios, somos a veces como esas personas que piensan, yo no sé si son de mi generación, pero yo veía las caricaturas, me acuerdo de los Picapiedra, y había uno que le llaman el mala suerte. Y el mala suerte, bueno, tenía una nube arriba de él, y donde quiera que esta persona iba, constantemente la nube iba tras de él. Y a veces decimos, es que me llueve sobre mojado, yo no sé por qué esta situación me va a ayudar hacia bien. Pero recuerda, la palabra de Dios no se equivoca, y dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cambien su manera de pensar.
Entonces es bien importante que tú el día de hoy venga a Cristo, renueve nuestros pensamientos, todo aquello que había estado estancado en nosotros, Él empieza a llenarnos de una vida nueva a través de su palabra y entonces tus pensamientos van a cambiar, tu manera de pensar, tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la palabra de Dios o el cambio dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quiero que vayas al inciso B, que es la segunda parte que vamos a ver. Hablamos de un cambio de corazón. Un cambio de corazón se recibe, bueno, a través del Espíritu Santo, cuando nos quita todo el pecado y decide continuar una vida nueva. Algo que tú tienes que hacer es que empieces a dar frutos de esa convicción de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro corazón es transformado. Dice la palabra que de la llenura del corazón habla la boca. Normalmente cuando tú has sido transformado, cambiado de parte de Dios, lo que Dios hace es totalmente cambiar tu corazón. Y fíjate, a mí me encanta el Salmo 51, versículo 10. En la Nueva Versión Internacional dice esta palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¡Wow! Significa que lo que Dios quiere es cambiarnos, ¿qué? El corazón. Es bien importante que tú y yo el día de hoy entendamos que cuando Dios viene, no solamente viene, no sé si has ido a tal vez a lavar tu coche y tú lo metes y empieza una maquinita a lavarlo todo por fuera y quita toda aquella mugre, aquella suciedad que estaba ahí. Pero Dios lo que dice, yo no quiero solamente tallarte y limpiarte, sino darte un nuevo corazón. Dice la traducción lenguaje actual: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Dios quiere cambiar nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. De todo lo que estamos formados, Dios lo quiere transformar. Es bien importante. ¿Por qué? Porque mire, si una persona era mal hablada, bueno, lo que hace Dios es cambiar esas palabras a través de su palabra por palabras de bendición. Si una persona era drogadicta, si una persona estaba en algún vicio como el alcohol, entonces lo que Dios hace es pues que realmente cambia toda esa manera de pensar y entonces transforma nuestra vida. Mucha gente es transformada por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Significa que tiene vida para transformar tu vida. Y fíjate lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si tú te fijas, cada vez que tú vas viviendo una situación difícil, lo que va pasando en nosotros es que nuestro corazón se vuelve menos sensible, se vuelve más rudo, se vuelve duro, de tal manera que, pues bueno, a veces antes lo que nos dolía, pues dicen, ay, a mí qué me importa, ya no me duele, estoy viviendo una nueva etapa, pero ciertamente tu corazón tiene que ser transformado. Acuérdate, primero entra por nuestra mente, no te amoldes a este mundo. No tienes que vivir de esa manera. Dios vino y Dios vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Lo segundo es que Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando cambia nuestro corazón empieza a fluir la vida sobre nosotros y entonces podemos transformar todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vemos las cosas a la manera de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en la traducción lenguaje actual de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Yo les daré nueva vida. Si tú te recuerdas, Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Algo más que dice, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Mucha gente dice, es que es imposible vivir la palabra de Dios. Yo quiero decirte, no es imposible. Lo imposible para Dios es posible. Cuando tú estás tomado de la mano de Dios, cuando tú crees la palabra de Dios, tu vida es transformada y lo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Qué nos hace Dios? Nos hace obedientes. ¿Por qué? Porque nos regresa a nuestro primer estado, a tener esa comunión con Dios y dice la palabra en Juan, dice todo separados de mí, nada podéis hacer. ¿Pero qué dice? Separados. Por eso es bien importante que Dios cuando viene a nuestra vida cambia nuestra manera de pensar,
nuestro corazón, pero lo más importante es el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Cambio de acción. La persona que se arrepiente verdaderamente de sus pecados se aparta del pecado. Si tú te acuerdas, cuando Jesús habló con la mujer que había sido hallada en adulterio, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Dice que esa mujer volteó y dijo, Señor, no veo a ninguno. Dice, ni yo te condeno, solamente vete y no peques más. ¡Wow! Qué palabra tan preciosa, porque lo que esta mujer estaba recibiendo era una instrucción directa de Dios donde le dijo, tienes que cambiar tus acciones. Y esta palabra a mí me impacta porque de repente muchos dicen, bueno, estás hablando de la mujer adúltera, pero Dios nos da un ejemplo en varias citas bíblicas. Y yo quiero leer Lucas capítulo 3, del versículo 10 al versículo 14. Porque ciertamente cuando Jesús fue con Juan al Jordán para ser bautizado, y Juan lo vio, dijo, ciertamente aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que le preguntaban, entonces, ¿qué debemos de hacer? Le preguntó la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe de hacer lo mismo. Versículo 12. Llegaron también unos recaudadores de impuesto para que les bautizara. Maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Les preguntó. No cobren más de lo que es debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que le pagan. Wow, si tú te fijas, fue hablando como de diferentes niveles de personas en diferentes actividades, y lo que Dios te está diciendo el día de hoy, si tú el día de hoy no tienes, no robes. Si tú tienes que compartir, dalo a los demás. Si tú estás haciendo algo que no es lícito, déjalo de hacer y empieza a cambiar la vida. Muchos podrán decir, es que ya no me va a alcanzar. Recuerda lo que hemos dicho una u otra ocasión. Poco en las manos de Dios es mucho, y mucho en tus manos a veces es poco. Por eso el día de hoy yo quiero hacer una diferencia entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. Punto número 2, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Por favor, pon ahí remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es simplemente tener la aceptación mental de nuestro pecado o condición, y tener temores de las consecuencias. Uy, es como, uy, no lo voy a hacer porque me va a pasar esto. No. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo quiero irme inmediatamente a la parte del arrepentimiento, porque es reconocer con todo nuestro corazón nuestra condición de pecado, y sobre todo reconocer que le hemos ofendido a Dios. Nuestro arrepentimiento no debe ser para evitar las consecuencias, sino por amor y temor a Dios, por reverencia a Dios. Entonces fíjate, el remordimiento es tener temor de la consecuencia, pero el arrepentimiento es, Señor, yo confieso que he lastimado tu corazón y quiero dejar mi pecado y volverme hacia la vida. ¡Wow! Eso es realmente el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae una gran tristeza por haber ofendido a Dios. Es sentirme mal, es sentirme entristecido, es como apagar algo que estaba en mí, de repente hacerlo chiquito. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Pues Dios quiere que dejes ese pecado, lo que hablamos la última conferencia, la número 4, donde estábamos viendo qué es el pecado, qué es lo que nos aleja, de lo que nos separa de Dios. Y entonces empecemos a vivir para Dios. Ahora, muchos, pues lo que quieren es evitar las consecuencias del pecado, pero debemos de recordar que hay unos indicadores de un verdadero arrepentimiento, que yo quiero, punto número 3, algunos indicadores de un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? Muchos de nosotros, de repente, no sé si te ha pasado, te sientes triste y de repente dices, Señor, creo que te fallé. Híjole, Señor, es que mira, yo estaba viendo esto, pero yo reconozco que hice esto que no te agrada, y es esa convicción de lo que hicimos, pues realmente pues afectó el corazón de Dios. ¿Tú alguna vez te has preguntado qué pasa cuando tú pecas? Bueno, tú dices, pues es mi vida y mi pecado es mi pecado, sí, pero uno, lastimamos el corazón de Dios. Dos, lastimas el corazón de la gente que te rodea. Y tres,
tú pierdes tu comunión con Dios. Ahora, ¿qué indicadores hay de un verdadero arrepentimiento? Cuando tú realmente te arrepientes, pasan varias cosas. Primera, tristeza a causa de nuestro pecado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Es acercarnos hacia Dios, es reconocer que le ofendimos, que le lastimamos, no solo en nuestro interior, sino que ante todo es una verdadera tristeza por haber ofendido al Señor. Quiero que me acompañes a la segunda carta de Corintios, capítulo 7, el versículo 10. Dice, en la Nueva Versión Internacional, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Es como, algunos dicen, es como la voz de Pepe Grillo. Bueno, es el Espíritu de Dios que te está diciendo lo que estás haciendo, lo que hiciste está mal y tú necesitas volver tus ojos a Dios. Y entonces dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Qué padre palabra. Qué hermosa palabra, porque al final lo que Dios quiere no es que tú te separes, verte como un pecador, quitarte de su presencia, sino dice, yo quiero convencer tu corazón para que vuelva a mí y yo te pueda volver a abrazar y habites en mi presencia. Pero hay algo bien difícil, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que de repente vienen a nuestra mente y lo que Dios diga conmigo, lo que Dios quiere es mi salvación. Wow, le voy a decir por qué. De la cual no hay que arrepentirse. Cuando usted es confrontado de parte de Dios y usted tiene que ir a confesar su pecado delante de Dios, usted lo puede hacer en su recámara, puerta cerrada, y decirle, Señor, he cometido este pecado, yo quiero ponerme a cuentas contigo. ¿Por qué? Porque fíjese la otra parte que causa el mundo. Dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Yo no sé si usted ha pensado, y hay mucha gente que se quita la vida. Dice que no es justo, de que esa persona es demasiado mala como para seguir viviendo. Pero Dios quiere salvar a todos. Dice la palabra en la carta de Juan, dice en el capítulo 1, porque Dios no mandó a Jesús a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Jesucristo. Lo que Dios quiere no es tu perdición, no quiere tu destrucción, sino que al contrario, dice que la tristeza que Él trae produce pues arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse porque nos lleva ¿a qué? A la salvación. La pregunta del día de hoy importante es, ¿qué tipo de tristeza tienes? ¿Esa tristeza te está haciendo pensar cosas incorrectas? De que te quites, perdóname como te lo voy a decir, que te quites la vida, que te abandones totalmente. ¿Qué te parece si el día de hoy corremos a los brazos de Dios y le decimos como le dijo a aquel hijo pródigo a su padre? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre le dijo, este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Cámbienle su ropa, cámbienle todo su entorno, póngale nuevamente el anillo porque él va a gobernar. Eso es la salvación de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué tuvo que hacer este hijo? Arrepentirse, reconocer que había lastimado el corazón de su padre y entonces es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Segunda cosa que tú tienes que hacer, segundo indicador de un verdadero arrepentimiento, confesar nuestro pecado. La confesión es importante porque es la manera como nosotros nos deshacemos del pecado. Es como quitarle esa autoridad a la persona que le habíamos dado el pecado, porque acuérdate lo que vimos la semana pasada, dice, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando tú lo confiesas es como romper o quitarle esa autoridad que tenían sobre de ti. Es como, te voy a acusar y te voy a acusar y te voy a acusar. Pero ¿sabes? Como tú ya fuiste delante de Dios, te expusiste y Dios te va a dar ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Por lo tanto, es bien importante lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 5. Voy a leerte nuevamente la Nueva Versión Internacional que dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que tú confieses aquello que te está matando. Oye, es que es muy difícil confesar lo que yo estaba viviendo. Tú lo viste la semana pasada. Yo creo que tú tienes que hacer una lista de todo aquello que te había
atado de todo aquello que te había detenido en tu crecimiento espiritual, emocional. Y yo sé que Dios va a hacer cosas nuevas. Pero fíjate lo que dice primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Wow. Pero no solamente una es sentirse triste. Dos, tampoco solamente es confesar, sino tendríamos que pasar al punto 3. ¿Y sabes cuál es el punto 3? Lo que a veces nos cuesta trabajo hacer, que es apartarnos del pecado. Sí, tú tienes que alejarte, pues, de esas cosas que te están dañando. La voluntad de apartarse de lugares, de personas y de cosas que nos inducen a pecar contra el Señor. Y yo sé que muchos tendríamos tal vez algunas cosas válidas, decir, bueno, es que esta persona fue la que me ayudó, ay, es que este lugar, no, tienes que alejarte totalmente. ¿Por qué? Yo no sé si te imaginas cuando Jesús llegó a lo que fue a Gadara, donde encontró al endemoniado Gadareno. Y yo no creo que el Gadareno se haya quedado a vivir nuevamente en la tumba, ahí donde estaban las tumbas, los sepulcros, sino que él fue y empezó a vivir una nueva vida. Empezó a confesar lo que Jesús había hecho en su vida. Y sabe, tuvo que dejar este lugar. Esa mujer que fue allá en adulterio tuvo que dejar ese lugar y empezar a vivir una vida diferente. Ese hombre que fue sanado en el hombre paralítico, yo no creo que haya vuelto nuevamente a ese lugar, sino que fue a su casa o fue e hizo cosas nuevas. Yo no creo que aquel hombre que fue sanado de la lepra se haya quedado nuevamente en la cueva, sino seguramente él corrió, fue a su casa, abrazó a sus hijos, besó a su familia y empezó a vivir una vida totalmente diferente. ¿Qué te quiero decir? El día de hoy tú y yo debemos de empezar a vivir la vida que el Señor nos regaló. Y el día de hoy yo te motivo y te invito a que tú le hagas caso a la palabra de Dios. Él vino a darte una vida y una vida, y conmigo, en abundancia. Amén. Por eso debemos de seguir al cuarto punto. Y el cuarto punto es odiar el pecado. ¿Por qué debo de odiar el pecado? Hay una diferencia entre estar en desacuerdo. Bueno, pastor, es que yo no estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo. Es que, ¿quién le va a compartir a la gente? Pues tal vez tú no. ¿Y por qué yo no? No has sido fortalecido, no has crecido, no has desarrollado esa comunión con Dios. No te preocupes, Dios va a mandar a alguien. Así como Dios tuvo una persona para salvarte a ti, que la palabra te llegara, seguramente Dios mandará. ¿Qué nos corresponde? Orar. Dice la palabra, así como el Señor Jesús lo hacía en Lucas 2:52, y el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Es importante entonces que tú empieces a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama, que ama al pecador, porque Él quiere salvarte, pero Él aborrece tu pecado. ¿Por qué? Porque te aleja de Él. Tú y yo tenemos que aprender a aborrecer todo aquello que aborrece el Señor. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Nueva versión internacional. Dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces tú y yo el día de hoy tenemos que volver nuestros ojos a Dios y tenemos que hacer lo que Dios quiere. Ahora, quiero decirte algo porque mucha gente de repente olvida que es algo que tenemos que hacer día con día. El siguiente punto, por favor. Es una decisión que se vive día a día. Es una decisión que se vive día a día. Y yo quiero terminar con esta lectura de esta parte de la Biblia. Pero sabes, tú y yo tenemos que empezar a caminar con Dios. Tenemos que seguir con el Señor. Pero Dios nos pide totalmente un cambio. Recuerda, cambio de mente. Romanos 12:2. No te moldes este mundo, sino sé transformado a través de la renovación de vuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios. 2. Cambio de corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y tercero, cambio de acción. Lucas 3, del 1
del 10 al 14, perdóname, donde vimos que el que tenía, comparta, que el que hacía, deje de hacer. Y quiero cerrar con esta cita bíblica, porque esta cita bíblica nos encierra que debemos de dar un fruto de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento. La gente tiene que darse cuenta que Jesús vino a tu vida, que Jesús vino a cambiarte, que Jesús vino a hacer un cambio total. Y entonces la gente dirá esto: ay, es que antes eras el más borracho. Di conmigo, era. Ay, es que eras el alma de la fiesta. Era. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Que vivas en la nueva etapa que Él te está dando, en esa nueva vida, en la vida donde fluye leche y miel. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 17 al 25. Por favor, Efesios 4, capítulo del 17 al 25. Dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Fíjate, el Señor está diciendo lo primero: por la ignorancia que los domina, cambio de qué? De mente. Y segunda, por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de ¿quién? De Dios. Entonces no dan ese giro y entonces no pueden vivir la vida que Dios les ha prometido. Wow, yo quiero que el día de hoy tú pienses en esto. ¿Estoy viviendo por lo que Dios pagó? ¿Realmente esta es la vida que el Señor pagó por mí en la cruz? Al enviar a Jesucristo a esta tierra, es esta vida la que el Señor está esperando que yo tenga. Yo creo que Dios quiere darnos una vida y vida en abundancia. Así como le prometió al pueblo de Israel: te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Wow. Yo quiero que el día de hoy, por favor, me acompañe el versículo 19 que dice: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Diga conmigo: es mi responsabilidad. ¿Qué? Es mi responsabilidad despojarme de la vieja naturaleza. Dice en el versículo 22, la cual estaba corrompida por los deseos que engañosos. Quiero pasar al versículo 23. Dice: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Entonces, ¿qué quiere Dios? Pues Dios quiere que totalmente seamos transformados. Y quiero terminar con el versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No deis cabida al diablo. Entonces, ¿qué nos pide el día de hoy Dios? Primero, cambio de mente, cambio de corazón, porque si no cambiamos, nos quitamos esa vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, jamás podremos poseer la vida nueva. Y nuestra responsabilidad es vestirnos día a día con el nuevo ropaje que es creado en santidad de Dios. Quiero que me acompañe al versículo 28, en ese mismo capítulo, hasta el versículo 32. ¿Lo tiene? Nos da ejemplos sencillos de cómo podemos vivir la nueva vida. Dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los que los escuchan. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Qué importante es aprender el arrepentimiento. Qué importante es
empezar a vivir en esa nueva vida. Si tú crees que tú tienes una nueva oportunidad donde Dios te está mandando a hacer el cambio, tú tienes que empezar a creer lo que Dios te está diciendo. Acércate al Señor, búscalo de todo tu corazón, confiésale, arrepiéntete. Señor, yo hice esto, hice aquello, yo no lo puedo cambiar, mas sin embargo, cuando dice, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertare, tendréis esa verdadera libertad. Si Jesús el día de hoy quieres que entre a tu vida, tú necesitas decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Cambia mi manera de pensar, porque esa manera de pensar me está llevando a vivir ciertas circunstancias o ciertas cosas. Cambia mi corazón, porque al ser lastimado mi corazón empezó a ser perverso, sin que tal vez me diera cuenta. Y lo tercero, cambia mi manera de vivir. Yo quiero que si tú el día de hoy quieres cambiar tu vida, si quieres darle a Dios, pues no la oportunidad, sino la autoridad de que entra a tu vida y la transforme, yo quiero que el día de hoy tú cierres por un momento tus ojos y me ayudes a hacer esta pequeña oración. Padre Celestial, yo confieso que he pecado y te pido perdón. Confieso que he lastimado tu corazón y que mi pensamiento y mi corazón han sido pues lastimados de tal manera que en mí está constantemente el mal. Pero el día de hoy yo te pido que tú me perdones y que tú vengas a mi vida y cambies mi manera de pensar, mi corazón y mis acciones, porque quiero empezar a vivir una vida diferente. Yo creo que todo esto se recibe por fe y yo confieso que Jesucristo dejó su trono, vino a esta tierra, nació en una virgen, murió en una cruz por mis pecados para darme vida nueva. Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a tu diestra. Y tú le has dado la autoridad, Señor, para que en su nombre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se humille. Pero también me diste el perdón de pecados a través de su sangre, porque fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Pero tú también me puedes dar, Señor, la fortaleza para vivir ahora solamente para ti. Enséñame a vivir en ese arrepentimiento genuino día a día, para que yo pueda cambiar mi manera de vivir. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle gracias a Dios porque sigues recibiendo esta enseñanza que viene de la parte de la palabra de Dios. Y lo más importante, nunca dejes de acercarte al Señor, que es nuestro Padre. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo y nos vemos en nuestro próximo curso.